Family planning promotes women's well-being and autonomy, contributes to the health and development of communities, leads to lower rates of child malnutrition, and saves lives. Unfortunately, for the women of Guatemala, access to family planning services can prove difficult. This is especially true among Guatemala's indigenous populations, many of whom live in the rural communities of the Western Highlands. While almost 60% of non-indigenous women are using modern contraception, less than 40% of indigenous women are. And the percentage of women who wish to use family planning but are unable to do so is 7 percentage points higher among indigenous women. Indigenous and non-indigenous women alike rely on the public sector for their family planning services. But in some parts of the Western Highlands, 80% of contraceptive users obtain their methods from government-run facilities, making these facilities a crucial access point. Las personas que dependen principalmente de los servicios del Ministerio de Salud son las personas que viven en las áreas rurales, las personas con bajos ingresos y principalmente son las personas en su mayoría indígenas. In 2009, to address health inequities, Guatemala put into practice a law ensuring universal access to family planning information and services. The law established a National Contraceptive Security Commission. The commission, known as the CNAA, is tasked with overseeing the availability of contraceptives and guaranteeing access to family planning services. Esta ley, en realidad, lo que garantiza es el acceso a los métodos de planificación familiar en Guatemala. Hombres y mujeres, ya sea de manera individual o en pareja, tienen como el derecho de, primero, de elegir si quieren ser padres o madres o no, ¿verdad? Y luego si, digamos, tienen el derecho de elegir cuántos hijos quieren tener, cada cuánto, ¿verdad? But the family planning law and the establishment of the CNAA did not erase all barriers to accessing family planning services and commodities. As part of Guatemala's larger decentralization effort and to oversee the availability of contraceptive supplies and respond to local realities, the CNAA established a network of contraceptive security subcommittees. These subnational subcommittees, composed of representatives from government ministries and agencies, youth advocacy groups, and other local family planning actors, coordinate and monitor the quality and supply of family planning commodities and services at the community level. El crear este vínculo ha facilitado que el acceso a los servicios de planificación familiar sea el adecuado para toda la población, rompiendo barreras no solo de acceso, sino también de lenguaje, de adquisición y mantenernos en un nivel de abastecimiento óptimo. Es importante que los niveles de abastecimiento sean óptimos para que cuando las personas lo requieren, ¿verdad? En esos lugares donde hay bastante distancia y los recursos son son pocos recursos de las personas. The subcommittees also offer a level of accountability and support, monitoring contraceptive supply and the quality of family planning services. Entonces los subcomités, la CNA es a nivel nacional, ¿verdad? Funciona aquí en la ciudad de Guatemala, pero como no necesariamente lo que sucede aquí o no necesariamente se puede ver desde aquí lo que sucede en los departamentos. In 2017, when the Western Highland community of Huehuetenango established the subcommittee, the Ministry of Health reached over 47,000 new family planning users. 2 years later, that number had grown by more than 20,000. El subcomité es a poder tomar decisiones y poder ejecutar acciones para mejorar el servicio de planificación familiar. A través de subcomité pues podemos realizar esos análisis en donde hemos identificado muchas veces el abastecimiento o sobreabastecimiento de algún método de planificación familiar. Based on the subcommittee's initial success, they are now being replicated throughout the country. Sí, hemos logrado como Ministerio de Salud llegar a más lugares y llegar el servicio de planificación familiar a muchas más mujeres. De donde vengo es una comunidad muy lejana. Aquí vengo cada mes a planificarme. Pues lo importante es a mi cuidado y dedicarme a mi hija y tener más oportunidad de trabajar y es eso.
Nacen los niños, pero no hay fuentes de financiamiento. Ya los papás ya no dan para más, ¿verdad? Para que ellos se alimenten bien. Entonces, es muy importante tener la planificación familiar. En la región en la que nos encontramos, el elegir planificar la familia o espaciar un embarazo o bien no embarazarse es una decisión valiente. Overall, the CNAA and subcommittees have increased family planning services and supplies and improved service quality and monitoring. These changes have contributed to an increase in the percentage of women using modern contraception. They have provided a mechanism for participation, transparency, and coordination at the local level and promoted the continuity of family planning services during the COVID-19 pandemic. El subcomité hicieron un trabajo para poder hacer la promoción de los servicios de planificación familiar, para estimular la demanda, ¿verdad? Para que las personas supieran de que el Ministerio de Salud estaba atendiendo los casos de COVID, pero también estaba dando los otros servicios, ¿verdad? Principalmente los de salud sexual y reproductiva. The establishment of the CNAA and subcommittees, other decentralization efforts, and an increased capacity to respond in the face of crisis has led to better conditions for Guatemala's women and children, and there is reason to hope for even greater change. Yo creo que el mayor sueño uno debería soñar que todas las personas de este país puedan ejercer su derecho a decidir libre e informadamente si quieren o no tener familias. Es que cada mujer ya en una edad reproductiva pueda decidir acerca de cuándo tener hijos, cuántos tener y en qué momento tenerlos. Que la usuaria llegue sin temor a buscar el servicio de planificación familiar. Que realmente la salud sexual y reproductiva, la planificación familiar, se vea como una estrategia clave en la vida de las personas, de prevención, digamos, de muertes maternas, de muertes infantiles, y que mejora pues la calidad de vida de las personas.